Bueno, vamos a poner como título buscar V. Buscar V. Esta función es una de las funciones más utilizadas en Excel, se utiliza demasiado. Una función muy importante y nos permite realizar búsquedas de manera vertical dentro de una base de datos, y cuando encuentra lo que estamos buscando nos permite escoger la información de cuál columna de esa base de datos es la que nosotros queremos como resultado. Por ejemplo, que tengo una base de datos de códigos de productos. Si yo busco el código de un producto y le digo que cuando encuentre el código me ponga el nombre y el precio, entonces eso haría la función buscar web. Puedo buscar con un código el nombre y el precio de un producto. Esa función es muy similar a lo que hacen los programas de punto de venta de los supermercados, de las tiendas, que lo que hacen es que leen un código de barras y con ese código van y buscan en una base de datos todo el resto de información. Entonces se podría decir que esos programas están de cierta manera programados para trabajar con la función buscar web, porque lo que hacen es que con cierta información van y buscan la demás información, ¿cierto? Entonces la función buscar v, vamos a escribir primero esto un poquito y ahorita ya vamos a hacer unos ejercicios. Esta función nos permite buscar, un valor en una columna de datos. Esta función nos permite buscar un valor en una columna de datos. Y cuando lo encuentra, nos da como respuesta, otro valor que se encuentra, en alguna columna de la derecha. Otro valor que se encuentra en alguna columna de la derecha. Ya lo resumí un poquito. Esta función, punto y seguido, esta función está compuesta por los siguientes argumentos. ¿Qué cayó un poste allí? Por los siguientes argumentos. Esta función está compuesta por los siguientes argumentos. Punto aparte. Primero, valor buscado. En su título. Primero, valor buscado. Es el valor que vamos a buscar. Es el valor que vamos a buscar. Y debe estar en la columna de la izquierda de la tabla. Es el valor que vamos a buscar y debe estar en la columna de la izquierda de la tabla.
Punto aparte. Segundo. El segundo es rango de datos. Rango de datos. Entre paréntesis. Esto lo podemos encontrar con varios nombres. En algunas versiones de Office lo vamos a encontrar como rango, en otras como matriz, buscar en otros lo vamos a encontrar como matriz, tabla. Entonces vamos a escribir los tres nombres ahí entre paréntesis porque no sabemos en el computador que estemos usando en un lado o en el otro que nos salga con otro nombre diferente, pero es lo mismo, ¿cierto? Entonces rango de datos, entre paréntesis, matriz, buscar en. Matriz, buscar en. Matriz. No matriz, matriz. Matriz, buscar en. Matriz, buscar en. Otro nombre que también recibe, anotémoslo ahí. Matriz, tabla. Matriz, tabla. Listo. Dos puntos. ¿Qué es eso? Es la tabla. Es la tabla. Es la tabla que contiene los datos. Es la tabla que contiene los datos que queremos encontrar. Es la tabla que contiene los datos que queremos encontrar. Punto y seguido. En la columna izquierda de esta tabla, en la columna izquierda de esta tabla, es donde se realiza la búsqueda. La columna izquierda de esta tabla es donde se realiza la búsqueda. Ahorita vamos a desenredar eso. Punto aparte. Tercero. Tercero. Indicador de columna. Indicador de columnas. Indicador de columna. Es el número de la columna. Es el número de la columna que contiene el dato. Es el número de la columna que contiene el dato que queremos que Excel nos devuelva como resultado de la búsqueda. Es el número de la columna que contiene el dato que queremos que Excel nos devuelva como resultado de la búsqueda. Y el cuarto, ordenado. 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 Puede ser falso o verdadero. O verdadero o falso. Puede ser falso o verdadero. Punto aparte. Como un guioncito. Verdadero nos permite buscar valores aproximados. Verdadero nos permite buscar valores aproximados.
Listo. Verdadero nos permite buscar valores aproximados. Punto aparte. Falso. Falso. Nos permite buscar coincidencias exactas. Nos permite buscar coincidencias exactas. En algunas ocasiones nos vamos a encontrar de que es necesario que lo que estemos buscando sea exacto, pero en otras ocasiones va a tener que ser aproximado, porque exacto no nos va a dar, ¿cierto? Entonces las dos son muy importantes. En unos casos necesitamos una y en otros casos vamos a necesitar la otra. Bueno, y estos son los argumentos de la función buscar v. Entonces, ¿cómo está compuesta? Primero que todo, el signo igual, que todas las funciones siempre empiezan con el signo igual, ¿cierto? Entonces, igual buscar v. Lo primero que vamos a poner es el valor buscado, o sea, ¿qué es lo que vamos a buscar? Si estamos buscando, por ejemplo, productos, buscamos con el código de qué? Código de barra, ¿cierto? Entonces, valor buscado es el código que vamos a buscar. Luego sigue el rango de datos, o matriz tabla, o rango, ¿cierto? O matriz buscar en, que sería lo mismo, rango de datos, solo que puede recibir varios nombres. Ese rango de datos, ¿qué es? Es donde está la información y él va a ir a buscar. O sea, lo que yo voy a buscar es lo primero. Lo segundo es dónde lo vamos a buscar. Necesitamos decirle a C en dónde tiene que ir a buscar esa información. Ahora, el número de columna. El número de columna es decirle, Excel, cuando encontres el código que estás buscando, en alguna columna al frente de él va a estar el nombre del producto o va a estar el precio. Si el nombre del producto está en la columna 3, entonces en el número de columna pongo solamente el número 3. ¿Qué significa eso? Que cuando él encuentre ese código en esa tabla, en ese rango de datos, me va a dar como resultado lo que había en la columna 3, que puede ser el nombre, puede ser el precio, ¿cierto? Entonces la respuesta es lo que está en la 3. Y la última, que dice falso verdadero, nos permite escoger si queremos que esa búsqueda sea de coincidencias exactas o aproximadas. Por ejemplo, un código de barras de un producto, si él lo busca y no lo encuentra, será buena idea que él ponga otro que sea parecido, que esté ahí cerquita. Por ejemplo, yo estoy buscando salchichas y el código era 052010, pero no apareció, pero estaba 052019 que era salchichón. Entonces, ¿quién me da como respuesta el precio del salchichón? No, cierto que no. En ese caso, no, tiene que ser exacto, ¿cierto? Pero si yo digo, por ejemplo, los que ganan un salario de entre 1.000.000 y 2.000.000 de pesos, le vamos a poner en categoría 1. Y hay alguien que gana 1.200.000. ¿Será que ahí tenemos que utilizar algo exacto o algo aproximado? Aproximado, porque va a variar entre 1.000.000 y 2.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces, depende de lo que estemos haciendo. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios y depende del ejercicio que estemos haciendo, vamos a necesitar o que sea exacto o que sea aproximado. Ahorita lo vamos a comprender mejor. Bueno, ya todos debemos tener entonces descargado el archivo número 10. Recuerde que lo tienen en su carpeta compartida de Google Drive. Es este que se llama función buscar v y buscar h. Bueno, con este archivo vamos a trabajar dos funciones. La función buscar v, que significa búsqueda vertical. La v es de vertical, porque va a buscar hacia abajo. Y la función buscar h, ¿qué significará la h? ¿Cierto? Si la v es vertical, la h en ese caso va a ser horizontal. Y si la v busca hacia abajo, horizontal busca hacia ¿dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a la primera hoja que se llama buscar v. Normalmente le está abriendo en la hoja que se llama buscar h, ¿cierto? Entonces vámonos a la primera que se llama buscar v. Bueno, en esta hoja que dice buscar v nos encontramos con lo siguiente. Tenemos productos seleccionados para un pedido. Nos dicen, acá está el código del producto, pero nos están pidiendo el nombre del producto, cuántos ingresaron, cuántos salieron y cuántas existencias, cuántos tenemos en estos momentos. Entonces supongamos que usted llegó a su jefe y le dijo, le necesito que me pase esta información
de estos productos y la necesito, pero para entre 10 minutos que tengo que mandarla. Ay, mismo va a decir Helen, no hay tiempo, 10 minutos, muy poquito tiempo para que busquemos todos estos nombres de productos, ingresos, salidas y existencia. Y mire todos los que son. ¿Cuántos? Como 100, ¿cierto? Entonces Helen dice, no hay tiempo, pero lo voy a intentar. Aquí al frente está la tabla, donde están todos esos productos que el jefe le dijo que buscara, vean. Ahí están. Entonces Helen tiene que ponerse a buscar en esta tabla, código por código, para decir cómo se llama ese producto, cuántos ingresaron, cuántos salieron y cuántos quedan en estos momentos. Si Helen no sabe manejar la función buscar V, ¿cómo lo buscaría Helen? ¿Cómo buscaría esto Helen? Igual. Pero si no sabemos manejar la función buscar V, ¿cómo lo buscamos? ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo lo resolverían ustedes sin saber usar la función buscar V? Por ejemplo, si no sabemos buscar V, no falta el que empieza. Bueno, el código contamos 48. Empezamos por acá. Contamos 48. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Son 10 minutos, me queda uno, ¿cierto? Se va a demorar un rato. Otra opción sería utilizar el buscador, esta lupita, buscar. Le voy a dar en buscar y aquí escribo el código que estoy buscando. ¿Cómo era? Lo voy a copiar y a pegar con escribir todo eso. ¿Cierto? Lo voy a copiar y aquí lo voy a buscar, lo voy a pegar. Por aquí lo encontré, vea, yo soy muy rápido, ¿cierto? Aquí lo encontré, se llama cinta genérica, entonces voy a copiar la información. Jefe, lo estoy logrando, la voy a pegar acá. Llevo uno, me faltan 100, ¿cierto? Me faltan 100. Y así sucesivamente lo podría hacer. Y de que lo hago. En 10 minutos, no sé, pero de que lo hago, ¿cierto? Entonces, esa sería una forma. La forma rápida que vamos a aprender hoy es con la función buscar web. La vamos a decir simplemente Excel. Busque todos estos códigos en esta tabla y me va a poner acá el nombre del producto. ¿Cómo se llama? Después la vamos a decir acá. Acá me va a poner cuánto ingresaron, ya que aquí al frente dice cuánto ingresaron, cuántos salieron y cuántas existencias. Ingresos, salidas y existencias. ¿Listo? Y eso no nos debe demorar ni 10 minutos. En 2 minutos le paso a usted eso al jefe y me dice, sí, te va a subir el sueldo, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos primero que todo a invocar la función buscar v. Igual, buscar v. Igual, buscar v. Listo. Bueno, cuando seleccionamos la función buscar v, tengan en cuenta, cuando escriban buscar les van a aparecer varias. Buscar, buscar h, buscar v y buscar x. Fíjense bien en cuál van a seleccionar. Buscar v. Buscar v. No, lo primero que nos va a aparecer en la parte de abajo son los argumentos de la función. Ahorita decíamos que eran ¿cuántos? 4, ¿cierto? Creo que le está haciendo más con 4. Igual buscar V. Primer argumento, valor buscado. ¿Qué era el valor buscado según lo que escribimos ahorita en el cuaderno? ¿Qué es? Exacto, es el dato que queremos que queremos buscar, es lo que vamos a buscar. En este caso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos buscar? ¿Qué vamos a usar nosotros para buscar en esa tabla el nombre del producto? ¿Qué es lo que usamos? Usamos el código, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a buscar el código. Entonces seleccionamos el código, que sería A3. El valor buscado es A3. ¿Listo? Punto y coma. Recordemos que siempre en una fórmula pasamos de un argumento al otro con punto y coma, ¿cierto? Ya nos pasó. ¿Qué nos está pidiendo ahora? Matriz tabla. ¿Y qué es matriz tabla? Muy bien, el rango donde están los datos, o sea, toda la información, toda la tabla donde está todo, donde él va a ir a buscar eso, ¿cierto? ¿Cuál es esa? La que está a la derecha, toda esta tabla. Entonces vamos a seleccionar toda esa tabla completica, no nos podemos saltar nada. Empezamos desde código, seleccionamos todos los encabezados de columna y nos vamos hasta abajo. Está larga. ¿No habrá otra manera más? Sí, hay otra manera más rápida, ahorita la vamos a ver. Entonces seleccionamos toda la tabla.
Y ahí ya nos debió haber quedado desde H4 hasta L253. Eso, haga, nada fácil. Listo. La seleccionamos toda, desde H4 hasta L253. Y ya la seleccionamos. Ya. Listo. Bueno, resulta y sucede que a veces, cuando son bases de datos muy grandes, o cuando estamos apenas practicando el movimiento del mouse, seleccionar, a veces se nos va mucho para abajo, cuando lo intentamos devolver un poquito nos devuelve hasta arriba, de susto porque me pasé lo suelto y me cae en la selección donde no es. Eso ocurre mucho, ¿cierto? Entonces, para evitar esto y también para trabajar más ordenadamente con esa información, podemos asignarle un nombre como tal a estas tablas, a estos rangos de datos. Y así nos vamos a evitar tener que hacer esto, tener que ir a seleccionar todo esto, ¿cierto? Esa estaba cortica, no eran sino 253. Pero imagínense que sea una de 1000, 2000, 3000 productos, usted seleccione y hágale, ¿cierto? Entonces sería más complejo. ¿Cómo lo vamos a hacer de una manera más rápida? Esa es la manera normal, convencional, como lo haría cualquier persona. Pero nosotros vamos a aprender de otra manera más profesional. Entonces vamos a cancelarlo. Escape. 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 Sin miedo, escape. Escape porque sí, escape. Listo. Vamos a hacer de otra manera más rápida. Pero porque quedaron tristes. Que fue muy traumático haber seleccionado todo eso. Que ya lo vamos a hacer más fácil. Bueno, vamos a hacerlo primero. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a parar en la base de datos que ahorita vamos a necesitar seleccionar, ¿cierto? ¿Cuál es? Esta. Nos paramos en ella, en cualquier parte de ella, dan un clic sobre ella. ¿Listo? Ahora la vamos a seleccionar toda utilizando control asterisco. Utilicen el asterisco que está a la derecha en el teclado numérico, por allá a la derecha donde están los números. Control y asterisco. ¿Qué pasó? Se seleccionó toda la tabla, ¿cierto? Con control, toda completica de arriba abajo está. Entonces miren, con control asterisco la seleccionamos toda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar un nombre, para que ahorita que estemos haciendo la fórmula, no necesitemos seleccionarla, sino que simplemente digamos a ese el nombre de la tabla y él ya sabe cuál es. No, imagínense, ya goleó. Gerente. No le sirvió, con asterisco, el asterisco a la derecha del teclado numérico. A ver, separas en la base de datos. Control, asterisco, teclado numérico. No. El del teclado numérico. Bueno, le vamos a poner el nombre. ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Acá en la parte de arriba, en el cuadro de nombre, dice H4, que es la primera celda, ¿cierto? Vamos a pararnos ahí en H4 y lo vamos a borrar. Y ahí le ponemos el nombre que nosotros deseamos darle a esa tabla. ¿Esta es la tabla de qué? ¿Qué nombre le podríamos poner y que no nos olvide? ¿Qué hay en esta tabla? ¿Qué información estamos manejando ahí? Como los productos, ¿cierto? Esa sería la base de datos de los ¿qué? De los productos. Pongámosle ese nombre, productos. Productos. ¿Dónde? En el cuadro de nombres. ¿Verdad que estamos acá arriba en esta esquinita en el cuadro de nombres? Cuando le pongan el nombre, lo tenemos que guardar. ¿Cómo lo guardamos? Con Enter. Si no le damos Enter, no se guarda. Enter. Listo. Aparentemente no pasó nada, pero ya ese nombre ya quedó guardado ahí en Excel y esa tabla ya se llama productos. Cuando la necesitemos y nosotros simplemente pongamos el nombre productos, Excel automáticamente va a ir a seleccionar eso. ¿Vale? ¿Cuál es tu nombre? Productos. Productos y Enter. Ahora sí. Voy. Si es en un portátil, también con control asterisco, pero es muy probable que en el portátil el asterisco, para sacarlo, necesite presionar la tecla Shift. Entonces sería control Shift asterisco. Porque normalmente en los portátiles las teclas están compartidas con otras, ¿cierto?
En el de mesa también, pero en el de mesa tenemos el asterisco por allá, partecita, afuera, en el teclado numérico, entonces lo podemos utilizar directamente. Bueno, ahora sí vamos a hacer la fórmula. Igual buscar V. Ya. Y enter. ¿Ya? Listo. Y ahora vamos a hacer la fórmula. Igual buscar V. Una pregunta. Dime. Si se selecciona cuando uno aprieta para el con eso se selecciona. Claro, vamos a ver ese nombre. Sí, le gustaba el producto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo ahora sí. Ah, ya, sí. Ya le guardé el nombre, lo así con ese, no hay problema. Bueno, entonces igual, buscar V. Valor buscado, ahorita habíamos dicho que cuál era el código. Punto y coma. Ahora sigue matriz tabla. Aquí no vamos a seleccionar toda la tabla. Ya nosotros a esa tabla le pusimos un nombre. Entonces simplemente escribimos el nombre que le pusimos. Productos. Aquí nos va a mostrar varias opciones, en este caso parecidas al nombre producto. ¿Cuál de estas creen ustedes que es la tabla? Esta, inclusive es diferente de la otra, como es de la canción, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Esta dice fx, son funciones, y esta que tiene una tablita es una tabla que nosotros creamos y que le pusimos un nombre. En este caso, la tabla producto. La seleccionamos con 2 veces clic y vamos a notar que nos apareció en rojo el nombre de la tabla. Y miren que la tabla, ¿qué pasó con ella? Se seleccionó. Entonces ya está toda la tabla seleccionada. Si la necesitamos varias veces para varias fórmulas en esta hoja o en otra hoja, igual la vamos a seguir utilizando con el mismo nombre, productos. Le puede utilizar ese nombre en cualquier hoja y siempre va a venir a seleccionar esa misma tabla. Es una de las ventajas. ¿Listo? Bueno, punto y coma después de productos. Ahora, nosotros aquí en esta columna, ¿qué queremos que nos aparezca como respuesta? ¿El producto, el ingreso, la salida o la existencia? O sea, el nombre del producto, ¿cierto? Ahora, en la base de datos donde está todo, ¿el nombre del producto está en cuál columna? En la columna I, dicen por allí, ¿cierto? Resulta y sucede que las columnas siempre se nombran con una ¿qué? Con una letra, ¿cierto? En este caso está H, I, J, K, L, pero en este caso nosotros no vamos a tener en cuenta el nombre de la columna, sino el número de columnas dentro de esa tabla. Esta tabla, ¿cuántas columnas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. De esas 5 columnas, ¿cuál es el número de la columna donde está el nombre del producto? La 2, ¿cierto? Entonces aquí no nos vamos a fijar en la letra de la columna, sino en el número de la columna de esa tabla solamente, ¿cierto? En este caso sería la columna 2, ahí es donde está lo que yo quiero como respuesta. Entonces ponemos el número 2. Entonces él va a buscar ese código y cuando lo encuentre me va a poner como respuesta lo que está en la columna 2. ¿Y en la columna 2 qué hay? El nombre del producto, ¿cierto? Punto y coma. Ahora, aquí es donde está lo de verdadero y falso. Me da 2 opciones en el rango. Verdadero, una coincidencia aproximada, y falso, coincidencia exacta. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Por qué falso? Necesitamos exacto, ¿cierto? Debe ser exacto. Y fuera de eso, esos códigos tienen una mezcla de letras y números. Cuando tienen una mezcla de letras y números, no nos va a funcionar la coincidencia aproximada. Eso solo nos funciona con números como tal, ¿cierto? Entonces falso, porque necesitamos que sea una coincidencia exacta. Entonces seleccionamos ahí con 2 veces clic, falso. ¿Ya? Y enter.
En este caso, como es una fórmula sencilla, no sería obligatorio cerrar el paréntesis. Él lo va a cerrar por nosotros. Pero si lo queremos cerrar, lo podemos cerrar. Nos debió haber aparecido el nombre de ese primer producto. ¿Cómo se llama? Cinta 635 genérica Epson, ¿cierto? Ahí ya tenemos como tal que ya buscó. Ahora vamos a buscar todos los demás. Para eso simplemente vamos a arrastrar la fórmula. Nos paramos aquí en el cuadrito de la esquinita y le vamos a dar doble clic seguidito. Y ya tenemos toda la búsqueda. Ahí ya buscamos todos los nombres de todos esos productos. Bueno, ahora, ustedes muy juiciosa y muy juiciosos, ya que a todos les funciona esta, van a hacer la de los ingresos. Van a decir cuántos los ingresos. ¿Cómo sería el proceso? Sería lo mismo. ¿Qué es lo único que va a cambiar aquí? Los ingresos están en cuál columna? En la 3. Las salidas y las existencias en la 5. ¿Listo? Entonces van a ser esas 3. Ingresos, salidas y existencias. La fórmula es la misma. Que si tienen que volverle a dar el nombre a esta tabla, no, ya el nombre está puesto, ¿cierto? Simplemente usted empieza con su fórmula. Igual, voy a hacer la de ingresos con usted y usted hace las otras dos. Igual buscar ¿qué? V. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Valor buscado cuál es? El código, muy bien, el código. Punto y coma. Igual buscar V, el valor buscado es el código. Después sigue matriz tabla. ¿Cómo se llama la tabla donde vamos a buscar la información? Se llama productos. Entonces, escogemos productos. Muy bien. Punto y coma. ¿Qué sigue? El indicador de columna, la 3. En la columna 3 es donde están los ingresos. Muy bien, Lina. 3. Punto y coma. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Y ahí ya está la cantidad de ingresos y arrastro. Ahora sí, hagan ustedes las salidas y las existencias. Bueno, las salidas. Las salidas, entonces las hacemos igual. Díganme ustedes a ver si la hicieron buena. Buscar V. ¿Valor buscado cuál es? El código, muy bien. Punto y coma. Muy bien, el nombre de la matriz tabla, o sea, la tabla matriz donde está todo es productos. Punto y coma. Indicador de columnas. ¿Por qué el 4? Porque las salidas están en el 4. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Muy bien. Entonces el número 4. Punto y coma. ¿Queremos que sea exacto o aproximada la búsqueda? Exacto. Exacto. Falso. ¿Cierto? Y enter. Me dice que las salidas de este son estas. Y ahora me preguntan por las existencias. Hagamos las existencias. ¿Cómo la hicieron? Díganme ustedes. Igual, buscar, V. Valor buscado, el código. Punto y coma. ¿Cómo se llama la tabla? Productos. Punto y coma. Muy bien. ¿En cuál columna están las existencias? Están en las 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Muy clarito eso. 5. Punto y coma. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Entonces ahí está. Listo. En resumen, la función buscar V, ¿qué hace? Nos busca una información que está en una base de datos de manera vertical, ¿cierto? Y cuando la encuentra, nos da como resultado otra información que se encuentra a la derecha de donde se realizó la búsqueda. ¿Qué hay a la derecha? Esta. Siempre el valor buscado siempre tiene que estar en la primera columna. Tengan eso en cuenta. ¿Listo? En la columna de la izquierda. ¿Qué es que en la primero está el producto y después está el código? No te va a funcionar. Primero tiene que estar el código y después el producto, porque ella siempre busca en la primera de la izquierda. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Ahí ya tenemos resuelta esta que se llama buscar V. Ahora, la hoja que sigue se llama buscar H. Buscar H, como decíamos al principio,
Lo que realiza es la búsqueda, pero de manera horizontal. Va a funcionar exactamente igual, con las mismas condiciones y las mismas partes que la función buscar UE. Por eso no la vamos a escribir. Porque lo único que cambia es que en vez de la UE es la H. Y que en vez de vertical busca horizontal, ¿cierto? Entonces son prácticamente la misma función. Lo que cambia es la forma en que vamos a realizar la búsqueda. Entonces no justifica escribir lo mismo en buscar H. Ya lo que pueden hacer en el cuaderno es poner la notica, buscar H, funciona igual que buscar V, solo cambiando la H. Listo, como para que lo recuerden. En este caso tenemos una base de datos que está de manera que horizontal, ¿cierto? Miren, esta está muy simple. Ahorita la que teníamos está de manera vertical y era mucha información. No significa que porque esté de manera horizontal es más poquita información por la forma, no. No es por la forma, sino porque esta información de acá como tal para este ejercicio es menos. ¿Qué nos están pidiendo acá? Miren, nos están pidiendo que clasifiquemos estos productos según su nivel de rotación. Vamos a imaginar, ustedes tienen una empresa. En esa empresa venden estos productos. Y usted los productos los va a calificar de acuerdo a la cantidad de veces que se venden a la semana o al día. Supongamos que este se vendió en esta semana, se vendieron 3. De este se vendieron 5. De este se vendió 1. Entonces vamos a darles una calificación. Que de este que se vendieron 3, ¿qué calificación va a obtener? Muy baja, baja, regular, alta o muy alta. Entonces, de acuerdo a la cantidad, a la frecuencia con que se venden a la semana, le vamos a dar una calificación. Entonces, el de 3, ¿qué calificación va a recibir? Regular. El de 5, muy alta. El de 1, muy baja. El de 3, regular. El de 4, alta. ¿Cierto? Entonces, que él automáticamente nos busque todo esto y nos diga la calificación como tal, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo igual, buscar ¿qué? H. ¿Cuál es el valor buscado? El código, muy bien. ¿Cuál código? De la tabla de la Ahí tenemos dos códigos. ¿Este o este? Código de frecuencia. ¿Están todos de acuerdo en qué es el código de frecuencia? Sí, es el código de frecuencia. ¿Por qué? Miren, si buscamos este código, ¿será que él va a encontrar acá en esta tablita ese código? No. ¿Cierto que no? Acá lo que están son los códigos de frecuencia, ¿cierto? En este caso, ahorita decíamos que el valor buscado en buscar V, el valor buscado siempre tenía que estar en la primera ¿qué? La primera columna, ¿cierto? La de la izquierda. En esta, como es horizontal, el valor buscado siempre tiene que estar en la primera fila. En este caso, ¿cuál es la primera fila? Esta. La segunda fila, la de calificación. Entonces, si yo voy a buscar algo de acá, tiene que ser algo que contenga esta información. Y esta información, ¿la contenemos en código de frecuencia o la contenemos en código del producto? Código de frecuencia, ¿cierto? Entonces, mire que siempre tenemos que hacer coincidir eso, que lo que yo esté buscando siempre esté en la primera columna si es buscar V o en la primera fila si es buscar H. Entonces, en este caso, código de frecuencia. Listo, punto y coma. Matriz buscar en. No le pusimos nombre, ¿cierto? Vamos a ponerle nombre para que practiquemos con nombre, aunque tranquilamente podríamos venir y seleccionarla porque es muy chiquita. No seleccionémosla, es muy chiquita. Seleccionémosla, está pequeñita, está fácil de seleccionar porque está cortita, ¿cierto? Punto y coma. Indicador de fila. ¿En cuál fila está lo que yo quiero como respuesta? Lo que yo quiero como respuesta. Por allí dicen que en la 8 y por allí dicen que en la 2. En la 2, ¿cierto? Miren. Técnicamente Branceli tiene razón. ¿Está en la fila qué? 8, ¿cierto? Pero recordemos que el conteo lo hacemos es en la cantidad de filas o de columnas que tenga la tabla, ¿cierto? En este caso, esta tablita tiene ¿cuántas filas? Tiene 2. La primera es la del código y la segunda la de calificación. Y lo que yo quiero como respuesta está en la segunda fila, que es la calificación, ¿cierto? Entonces ponemos el número 2. Punto y coma. Ordenado.
queremos que sea una coincidencia exacta o aproximada. Exacta, listo, es falso. Y le damos enter. Entonces, el primero, ¿qué calificación tiene? Arrastremos la fórmula. ¿Por qué nos dio así? Vamos a ver qué pasó. Buscar H. Ah, ya sé por qué nos dio así. Porque cometimos un pecado. Exacto, cometimos un pecado. Como no le pusimos el nombre a la tabla, al arrastrar, todo esto también se arrastra, ¿cierto? Miren que aquí se arrastró, aquí se arrastró, aquí se arrastró. O sea, la tabla siguió, ¿qué? Bajando. Entonces, si no le ponemos nombre y lo seleccionamos, tenemos que congelar. ¿Quién se acuerda cómo congelamos? F4 acá y F4 acá. Listo. Al estar congelada, ya no se va a arrastrar. Entonces nos paramos en F7 y presionamos F4. Y en K8 y presionamos F4. Para que nos aparezca el signo de ¿qué? El signo de dólar ahí delante de ellos, ¿cierto? Entonces, claro que sí, amor. Ya voy. Entonces ahora sí ya volvemos a arrastrar y miren que ya nos dio. ¿Listo? F4. Okay. O la forma más rápida sería hacerlo como lo hicimos en el primero. Seleccionarle, ponerle nombre y listo, y nos ahorramos lo de F4, ¿cierto? Si lo fuéramos a hacer de la otra manera, vamos a hacerlo de la otra manera también, lo voy a hacer. Él por el derecho aprovecha a esta señorita Tony lo hace. Entonces lo primero sería ponerle el nombre, voy a volver a borrar esto, para hacerlo de la otra forma, ¿listo? Suprimir para que esto de borre. Entonces lo primero sería pararme en esta tablita o seleccionarla toda de una vez, o me paro en ella y control asterisco y se selecciona toda, ¿listo? Y ponerle un nombre. ¿Dónde le pongo el nombre? Acá en el cuadro de nombres. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos, Ton? Calificación, listo. Calificación y enter. Ya nos quedó la tablita con el nombre calificación, ¿cierto? Ahora me voy acá. Igual, buscar V, ¿cierto? Exactamente, buscar H. ¿Por qué H? Porque está horizontal, eso sí, no deben confundir pues. Buscar H. ¿Cuál es el valor buscado? Código de frecuencia, punto y coma. Ahora, matriz buscaré. ¿Cómo se llama la tabla? Calificación. Aquí me apareció calificación. Automáticamente se seleccionó. Aquí ya no tengo que congelarla con F4 porque él ya sabe que solo va a utilizar ese rango de datos. Punto y coma. ¿El indicador de fila cuál es? El 2, porque está la fila 1, está la fila 2 y lo que yo quiero como respuesta está en la fila 2, que es la calificación 2. Punto y coma. Y queremos que la búsqueda sea de valores exactos, o sea, falso. Entonces, ¿cómo nos quedó? Buscar H, valor buscado es el código de frecuencia, lo vamos a buscar en la matriz calificación. Si lo encuentra, quiero que me ponga como resultado lo que está en la fila 2 de esta tabla y quiero que esa búsqueda o el ordenado sea falso, o sea que la coincidencia sea exacta. Y enter. Me dice que el primero es regular, ahí arrastro a los demás y ahí tenemos todos los demás. ¿Les funcionó a todos? Bueno, vayan haciendo el de buscar H2, ese lo van a hacer ustedes solitas y solitos. Bueno, entonces en el siguiente ejercicio nos decía el nombre del producto, los ingresos y con base a los ingresos tenemos que darle también una calificación. Las calificaciones vemos que están productos que se vendieron cerca de 1000 unidades hasta 2999 van a ganar ¿qué cosa? ¿Qué calificación? Bronce, ¿cierto? Ya que podríamos decir que desde 0 hasta 1999, 2999 va a ser bronce. Si llega a 3000, entonces ¿qué se va a ganar? Plata, ¿cierto? Si llega a 5000, ¿qué calificación va a ser? Oro. Si llega a 7000, platino. Y si llega a 9000, super platino. O sea que algo que tenga 10000, ¿qué va a ser? Super platino, ¿cierto? En este caso, el primero
primer producto nos dice que los ingresos fueron de 4.548. Esos 4.548, ¿qué calificación deberían obtener? Por allí dicen que plata y por acá dicen que oro. ¿Es cuál le darían? De 3.000, pero más de básico. Exactamente, o sea, pasó por los 3.000, que era el requisito para hacer plata, pero no logró llegar a los 5.000. Está más cerquita de los 5.000 de oro, pero no llegó, ¿cierto? Puede estar en 4.999 y va a ganar plata. Está ahí a un pelito de ser oro, pero no llegó, ¿cierto? Entonces, para hacer oro, 5.000 o más. Si le falta un pelito, no llegó. Entonces, en ese caso, va a ser plata, ¿listo? Entonces, para eso, cuando estamos haciendo la fórmula, recordemos que al final tenemos dos opciones: el verdadero y el falso, el aproximado o el exacto. Entonces, esta búsqueda de estos números, cuando él los busque acá, los tiene que buscar exactos o aproximados. Aproximados, ¿cierto? Si le ponemos exactos, o sea, en falso, si le ponemos exacto, él va a venir a buscar el 4.548. ¿Lo va a encontrar? No lo va a encontrar, ¿cierto? Eso le pasó a muchos. Le pusieron en falso, entonces no se lo encontró. Él daba como resultado en error, ¿cierto? Que no encontró nada. Tenemos que ponerle que es verdadero, que nos busque aproximados. Entonces este lo va a aproximar al 3.000, que sería plata, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, igual, voy a ponerle nombre primero. Me paro en ella, control asterisco, para que se seleccione. Le voy a poner el nombre calificación. El nombre calificación ya lo hemos usado ahorita, ¿cierto? Calificación 2. El 2 lo vamos a poner, o lo voy a poner yo que no lo he hecho, pegadito. No podemos dejar espacios. Listo, calificación 2. Listo. Ahora sí, voy a hacer la fórmula. Buscar V o buscar H. ¿Por qué buscar H? Porque la información está dispuesta de manera horizontal. Muy bien. ¿Cuál es el valor buscado? Valor buscado es lo que vamos a buscar, ¿cierto? ¿Y qué vamos a buscar? Los ingresos, ¿cierto? Punto y coma. ¿En qué matriz tabla lo vamos a buscar? En la de calificación 2. Calificación 2 fue el nombre que yo le asigné. Si usted le puso otro nombre, le seleccionas el nombre que usted le puso. Ahí va todo. Indicador de fila. ¿En cuál fila está lo que yo quiero como respuesta? ¿Yo quiero como respuesta estos números o quiero como respuesta estas palabras? Las palabras están en la fila 2, ¿cierto? 2. Punto y coma. Y aquí es donde es importante hacer el Ahí es cambio. verdadero. Verdadero, porque debe ser aproximado, ¿cierto? Y le damos Enter. Y aquí ya me dice que este es plata. Arrastro fórmula y ahí ya los tengo todos resueltos. ¿A todos les había ya funcionado este? Sí. Perfecto. ¿A quién no le ha dado este? Hola. Ya, listo. Entonces vamos a la que sigue. Está fácil, ¿cierto? La hoja que sigue se llama remuneraciones. Bueno, la siguiente hoja se llama remuneraciones. En la hoja remuneraciones tenemos un listado de nombres de unos empleados, la fecha en que ingresaron a la empresa, cuántos años de servicio tienen, cuánto es su sueldo, cuántas son sus ventas, la comisión, la bonificación también la debemos poner. Y aquí nos dice un nuevo sueldo. En la mía yo creo que están los sueldos diferentes que los de ustedes, ¿cierto? Sí. Yo había hecho unos cambios, sino que después fue que le monté a ustedes y no les quedaron los mismos sueldos, pero eso no importa, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Bueno, nos están diciendo por acá, en la comisión encontramos un triangulito rojito en una esquina, eso es una nota. Si nos paramos encima de esa nota, nos están diciendo que calculemos la comisión utilizando el porcentaje que aparece en la tabla mostrada más abajo, que la comisión es igual a las ventas por el porcentaje de comisión. Nos están dando unas pistas. Vamos a buscar abajo. Entonces nos dice que las comisiones dependen de las ventas, ¿cierto? Si este vendió 0 pesos, ¿cuánto va a ganar de comisión? Pero si el vendedor vendió
hasta 40.000, ¿cuánto va a ganar de comisión? 0,5. Si vendió hasta 150.000, se van a ganar 1,5, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las ventas, va a ser la comisión. Mientras más venda, más gana comisión, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, Fernando Duarte vendió 67.500. ¿Cuánto se va a ganar de comisión Fernando Duarte? Según esto, 67.500, ¿dónde está? ¿Y cuánto sería 67.500? ¿Cuánta comisión? 0,5, 0,8, 1, 0,8, ¿cierto? Porque no logró llegar a los 100.000 para que se ganara el 1%, pero se va a ganar el 0,8%. Entonces necesitamos que él automáticamente vaya allá, busque estos valores y nos diga cuánto va a ser la comisión que se va a ganar. Listo. Y también nos están diciendo acá que esa comisión, dice, comisión es igual a las ventas por el porcentaje de comisión, ¿cierto? Vamos a ver cómo vamos a solucionar eso. Entonces, lo primero es que tenemos que obtener cuánto es la comisión, que es 0,8. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre a esto. ¿Qué pasa si nos paramos en esta tablita y presionamos control asterisco? Se selecciona, pero miren que se seleccionó también donde dice tabla de comisiones. Si recordamos, por allá hace como 3 clases más o menos, que veíamos cómo debe estar hecha una base de datos, decíamos que el título de una tabla siempre tiene que estar con por lo menos un espacio, una fila de separación, ¿cierto? Porque él va a creer que el encabezado de columna aquí es tabla de comisiones y que valor 20 comisiones sea un dato, un valor, ¿cierto? Entonces en ese caso, control asterisco aquí no me va a servir porque me va a hacer una embarrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionemos solamente el pedacito de tablita que vamos a usar. Ese título, tabla de comisiones, no debe quedarnos dentro de la tabla, porque es el título de la tabla, pero no hace parte de ella como tal. ¿Listo? Ahora sí le vamos a poner el nombre. Vamos a ponerle el nombre comisiones. Comisiones. O sea que ya no se seleccionaría con control. No, porque si presionamos con control asterisco nos coge este nombre. Esto lo seleccionamos manualmente, más es pequeño, ¿cierto? Comisiones le ponemos como nombre y le damos Enter. Comisiones. ¿La tenemos? Listo. Comisiones y le damos Enter. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer la fórmula. Pues igual, esto va a ser vertical o horizontal. ¿Cómo está esta información? Vertical, ¿cierto? Miren que los datos están uno debajo del otro, están de manera vertical. Entonces, igual, buscar UE. Ahí selecciona las ventas. ¿Cuál es el valor buscado? Las ventas, ¿cierto? Esto es lo que vamos a ir a buscar allá, ventas. Punto y coma. ¿Cómo se llama la tabla? Comisiones. Eso, Ana, ya está volando. Comisiones, muy bien. Punto y coma, seleccionamos El 2, ¿por qué el 2? Exacto, la columna 2. La columna 1 es el valor de venta y la columna 2 es el porcentaje de comisión. Entonces ponemos el número 2. Punto y coma. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué verdadero? porque no es un producto, un valor exacto, es un valor exacto. ¿No es un valor exacto o sí es un valor exacto? No es un valor exacto. ¿Cierto? Aproximado porque él va a buscar estos valores aproximados a esto, ¿cierto? Si le ponemos exacto, va a buscar 67.500 acá y lo va a encontrar. No lo va a encontrar, entonces tiene que ser aproximado, o sea, verdadero. Y listo, le damos Enter. ¿Qué les apareció como respuesta? 0,008, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos algo. No es necesario hacer esto, pero lo vamos a hacer como para que comprendamos un poquito, no con el ánimo de que nos enredemos más, sino de que comprendamos por qué aquí me salió 0,008, mientras que acá es 0,8. ¿Por qué? Porque debe tener una décima.
Miremos, acá está expresado este número ¿en qué? Porcentaje. En porcentaje, mire que tiene el signo por ciento. Y acá tiene el signo por ciento. Acá está expresado en decimales, ¿cierto? Entonces por eso nos aparece de esa manera, nos aparece diferente. Sin embargo, esto está representando como tal un porcentaje. Lo podemos dejar así, no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué motivo no vamos a tener ningún problema? Si nosotros aquí quisiéramos que él se quedara mostrándonos el porcentaje, pues tendríamos acá, lo ponemos en porcentaje, le ponemos acá la décima y nos queda igual, 0.8, ¿cierto? Pero en este caso, me voy a dar control Z para que se devuelva. En este caso, nosotros acá no vamos a querer que él nos quede mostrando esta información, el porcentaje, sino que vamos a querer que él nos diga cuánta plata es. Exacto. No que me diga el porcentaje, sino que me diga la plata. Esta comisión es cuánta plata, ¿cierto? Esto es el 0.008 de ¿qué? De las ventas, ¿cierto? Entonces, este resultado lo tenemos que multiplicar por las ventas. ¿Cómo lo tiene un porcentaje? Multiplicando la cantidad porcentual que deseo por el valor al que le voy a sacar ese porcentaje, ¿cierto? Yo necesito sacar el 10% de 5.000. ¿Qué multiplico? 5.000 por 10%, ¿cierto? En este caso, esto que es un porcentaje, lo que nos está dando como resultado, lo vamos a multiplicar. Entonces, ¿cómo lo vamos a multiplicar? Muy sencillo. Vamos a entrar otra vez a la fórmula. Démosle 2 veces clic. 2 veces clic. Nos vamos a ir al final de la fórmula después del paréntesis. ¿Por qué después del paréntesis? Porque queremos que el primero haga esto. Ya, que él haga eso. Después de que él hizo eso, que él ya tenga el resultado, le vamos a decir que lo multiplique, o sea, el asterisco es multiplicación, que lo multiplique por ¿qué cosa? Por las ventas. Muy bien, que lo multiplique por las ventas. Seleccionamos las ventas. ¿Cuáles las ventas? Y 4, ¿cierto? Que lo multiplique por las ventas. Y le damos Enter. Ahora ya nos va a decir que la comisión, ¿cuánto es? 540. O sea, si vendió 67.500, se va a ganar de comisión 540, ¿cierto? Ahí está. Arrastramos la fórmula y se ve ahí todos los resultados. Ahí ya están todos. ¿A todos les dio esa? Entonces, ¿qué hicimos de más? Lo único que hicimos de más fue multiplicar el resultado por las ventas, para que no nos diera en porcentaje, sino en dinero como tal, ¿cierto? Es mejor que a uno le digan, te ganaste 500.000, a que le digan, te ganaste el 3%. El 3%, ¿por cuánto es, cierto? Mejor que le digan, ganó 500.000 y ya, listo. Vamos a la que sigue, bonificación. Párense ahí, lean qué nos dice bonificación. Calcule la bonificación utilizando el porcentaje que aparece en la tabla. ¿Saben igual está en una tablita por allá abajo? Sí, bonificación igual, sueldo básico. Entonces lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner el nombre a la tablita. ¿Dónde está la tablita? Está por ahí abajo. Entonces vamos a la tablita de bonificaciones, la vamos a seleccionar. Recordemos que no lo podemos hacer con control asterisco. ¿Por qué? Porque nos va a coger este nombre de arriba, ¿cierto? Entonces ya, le vamos a poner de nombre bonificaciones y le damos Enter para que se guarde el nombre. ¿Esta tablita está horizontal o está vertical? Está horizontal. Entonces tenemos que buscar H, ¿cierto? Entonces vamos acá, bonificación. ¿La bonificación de qué depende? De los años de servicio, ¿cierto? Si tuvo un año de servicio, 2%. Si tiene 7 años, 6%. 10 años, 8%. Entonces, de acuerdo a la cantidad de años de servicio que tenga, se le va a dar un bono a ese empleado, así como hacen en la empresa donde ustedes trabajan, ¿cierto? Todos los diciembre les dan el bono, ¿no? Sí. Ojalá. Bueno, entonces, bonificación igual, buscar H, ¿cierto? ¿Cuál es el valor buscado entonces según eso? Los años de servicio. Muy bien, los años de servicio.
punto y coma. ¿Cómo se llama la tabla matriz donde está la información? Le pusimos el nombre bonificaciones. Muy bien. Punto y coma. ¿En cuál fila está lo que yo quiero como respuesta? En la 2, ¿cierto? En la 2 está el porcentaje. Entonces, 2. Punto y coma. Quiero que esa búsqueda sea aproximada o que sea exacta. Aproximada, ¿cierto? ¿Por qué aproximada? Porque aparte de que son números, da un valor de que si es 1, por ejemplo el otro que se gana el 4% es 5, o sea que del 1 al 4 es un 2% que se va a ganar. Miren, ¿por qué aproximada? En resumen, porque por ejemplo si tiene 3 años de servicio, acá en la tabla está el 3. No, entonces, por ejemplo, alguien que tenga 3 años de servicio le aparecería ND, como si no ganara nada, ¿cierto? Si tiene 4 años de servicio, tampoco le aparecería la bonificación. Entonces tenemos que ponerle aproximada para que los años que aparezcan acá, si no están acá, él lo aproxime. Por ejemplo, el 3, el 4 no está, el 6 tampoco, el 8 tampoco, el 9 tampoco está. Entonces, ¿qué va a hacer? Los va a aproximar. En este caso necesitamos que lo aproxime. Si fuera el listado de los productos del supermercado, ¿lo tendríamos que aproximar? No, ahí sí no, porque nos va a poner el precio de otro producto, ¿cierto? Pero en este caso sí necesitamos que lo aproxime para que pueda ganar su comisión. Entonces va a ser verdadero, aproximado, ¿cierto? Y le damos Enter. ¿Cuánto es la comisión, la bonificación del primero? 0,04. ¿Cierto? Estos son decimales que nos están representando el porcentaje del 4%. Pero nosotros no lo queremos en decimales ni en porcentajes, sino en plata, en dinero. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esto? Hay que hacerle la... Entonces, entramos a la fórmula y al final de la fórmula, después del paréntesis, lo vamos a multiplicar por el sueldo. Por el sueldo. El sueldo de ustedes está diferente. Sí, es que yo le subí el sueldo este año a esa gente. Y la damos Enter. Listo. Entonces ya este va a ganar su bonificación. Ahí arrastramos. Y ya a usted les va a dar ahí el resultado. Les va a dar diferente al mío porque yo tengo aquí el sueldo. Como les decía, yo les aumenté el sueldo a todos. Entonces a ustedes les va a dar otra bonificación diferente. ¿Listo? La última columna se llama nuevo sueldo. Esta se estaba haciendo automáticamente, ¿cierto? Cada que hacíamos algo, eso cambiaba. ¿Por qué? Porque ahí ya había una fórmula. ¿Qué fórmula tiene? El sueldo más la comisión más la bonificación. Vea que esa fórmula ya estaba. ¿Por qué esas tres cosas? Porque al sueldo le sumamos la comisión y la bonificación para poder saber cuál va a ser el nuevo sueldo de esos empleados, ¿cierto? ¿A todos les funcionó esto? Pues en esta última no tenemos que hacer nada porque ya estaba hecha, ¿cierto? ¿Vamos todos ahí? ¿Cuál no te salió, amor? Bueno, en esta última hoja nos encontramos con que hay una planilla de sueldos. Tenemos el nombre de los trabajadores, la sesión, no la tenemos que hallar, tenemos el sueldo imponible y estas dos primeras cosas las vamos a encontrar en una tablita que está por aquí en la parte de abajo a la derecha. Aquí está trabajador, sesión y el sueldo. Esta tablita está de forma que horizontal, ¿cierto? Empecemos por esta, ahorita miramos lo demás. Entonces vamos a hacer primero esta. A esta le vamos a poner nombre, para que no estemos seleccionándola. Entonces nos paramos en ella, aquí sí nos funciona el control asterisco, porque no tiene ningún título arriba, ¿cierto? Entonces la vamos a seleccionar toda y le vamos a poner como nombre, ya usamos el nombre trabajador. No. Entonces trabajador. Trabajador y le damos Enter para que se guarde el nombre. Trabajador. Sí, parecida. Es trabajador. Ahora, ya tenemos el nombre de la tabla, trabajador. Vamos a hacer la fórmula. ¿Qué función vamos a usar? Buscar H, ¿cierto? Ponerla por aquí más amplia. Entonces, igual buscar H.
¿Cuál es el valor buscado? ¿Qué es lo que vamos a usar para hacer la búsqueda? El nombre del trabajador, o sea, A3, Araya. A3. Punto y coma. ¿Cómo se llama la tabla matriz donde está la información? La que le acabamos de poner nombre, trabajador. Muy bien. Trabajador. Punto y coma. Buscar H. Vamos a buscar. Ya, listo. Indicador de fila. ¿En cuál fila de esa tabla está la sesión que es lo que estamos buscando? En la 2, ¿cierto? En la 1 está trabajador, en la 2 está sesión y en la 3 está el sueldo. Sueldo, como decían en un grupo, no sueldo imponible, sino sueldo imposible. Trabajador, punto y coma, entonces la fila 2, punto y coma. Ahora, queremos que esa búsqueda de ese nombre, queremos que sea exacta o aproximada. Exacta, eso, es un texto, debe ser una búsqueda exacta. Y listo, damos enter. Ahí ya tenemos que Araya trabaja en cuál sesión. En maternidad. Arrastramos la fórmula y ahí tenemos los demás. Por ejemplo, Matamala, ¿en qué sesión está? En el usted que esté allá de parte le digan, señora, la va a atender el doctor Matamala. Hijo de madre, chaval. ¿Cierto? Ya se alivia uno automáticamente, ¿cierto? Bueno, ahí ya está la sesión, ya está resuelta. Ahora ustedes van a solucionar la del sueldo imposible, como decía en otro grupo. Muy bien. Vamos a ver cómo es la del sueldo imposible. ¿Qué es lo único que cambia? Muy bien, Francini, el número de la columna. Ya no va a ser la columna 2, sino la columna ¿qué? 3. Bueno, háganlo ustedes primero. Entonces, díganme ustedes cómo la hicieron. Igual. Buscar V, buscar H. Buscar H. ¿Cuál es el valor buscado? Muy bien, el trabajador a 3. Bien, vale. Punto y coma. ¿Cómo se llama la matriz tabla? Trabajador. Muy bien. Punto y coma. ¿Cuál es la fila donde está el sueldo? El 3, ¿cierto? ¿Por qué la 3? Vea, 1 está trabajador. Trabajador en la 2 está la sesión y el sueldo está en la 3, ¿cierto? Entonces ahí va a ser fila 3. Punto y coma. Queremos que la búsqueda de estos nombres sea aproximada o exacta. Exacta, o sea que va a ser falso. Y enter. Ahí me dice que el sueldo de Araya es 5.400 y el sueldo de Matamala es 2.200. Y ahí ya están sucesivamente todos los demás sueldos. Ahí ya tenemos la de sesión y la de sueldo. Ahora, la del monto de horas extras. El monto de horas extras lo vamos a encontrar por acá en otra tablita. Ya por acá está, las horas extras. Acá nos dice las horas extras que tuvo cada uno de esos empleados. Entonces acá tenemos que decir qué porcentaje va a ganar. Y luego ese porcentaje lo tenemos que expresar en dinero, ¿cierto? Que nos diga cuánta plata es el valor de esas horas extras. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre a la tabla, ¿cierto? ¿A cuál? A esta. Control asterisco. ¿Qué nombre le ponemos? Extras, listo, pongámosle extras. Extras o horas, cualquiera. Extras le puse yo. Extras. ¿Listo el nombre? ¿Esta tablita está vertical o está horizontal? Vertical, o sea que tenemos que utilizar la función. Muy bien, buscar V, porque es vertical. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros para determinar cuánto se va a ganar por las horas extras? Vamos a buscar las horas extras, estas de acá, o sea, D3. D3 es el valor buscado, ¿cierto? Punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Y cómo se llama la tabla? Extras. Muy bien, extras. Ahí le escribimos, seleccionamos la tabla extras. Punto y coma.
¿En cuál columna está lo que yo quiero como resultado? ¿En la columna 1 o en la columna 2? En la 2, ¿cierto? Que son los porcentajes, eso es lo que yo quiero como resultado, 2. Punto y coma. Ahora, quiero que esa búsqueda de estas horas extras que él va a hacer acá, lo haga de valores aproximados o exactos. ¿Cómo? Aquí hay opiniones divididas. A ver, unos dicen exacto, otros aproximados. ¿Quién da más? A mí me parece como aproximado. Aproximado porque necesitamos potenciar. Por ejemplo, miren, si le ponemos exactas, aquí está 15, 25, 30. Si somos observadores, está solamente de 5 en 5, ¿cierto? Y aquí también está de 5 en 5, ¿cierto? O sea que si usamos falso nos va a funcionar, ¿cierto? Si usamos falso, en este caso nos funciona porque todos están de 5 en 5, pero no falta el que la embarra y son 6 horas extras. Entonces, ¿qué pasaría? No nos saldría el resultado, ¿cierto? Nos daría ND. Entonces, ¿cómo sería la mejor forma de ponerlo? Verdadero. Aproximado, verdadero, ¿cierto? Porque no siempre van a ser las horas extras de 5 en 5. Entonces vamos a poner aproximado, no falta el que hizo 5 horas, 7 horas, 12 horas, 13 horas. Entonces ya se saldría ahí como de esa normativa que hay ahí. Entonces verdadero y enter. ¿Cuánto nos dio? 0. Bueno, nosotros creemos que nos está dando 0. Sin embargo, no nos está dando 0. Es por la forma, por el formato que tiene aquí como tal esta celda. Está en formato de pesos, pero nosotros estamos obteniendo acá es un porcentaje. Si nosotros convertimos esta celda aquí a porcentaje, nos va a mostrar que es el 1%. Pero si le ponemos acá decimales, nos va a mostrar que es el ¿cuánto? 0.7, ¿cierto? Miren que ahí está bien. 15 horas extras le da para 0.7. Sí, ¿cierto? Entonces, creíamos que era un 0, pero miren que no, era porque la celda estaba configurada en otro formato como tal. ¿Listo? Sin embargo, en el que estaba es en el que lo necesitábamos. ¿Por qué motivo? Porque recuerden que lo tenemos que multiplicar por el sueldo para poder saber en dinero cuánto es. O sea que si lo necesitamos en dinero. Si lo convertimos a porcentaje, pues volvámoslo a poner en dinero. Vamos a poner en dinero. Listo. Aquí me dio 0,01, pero es porque no tiene decimales, ¿cierto? Si yo los quito otra vez, me va a mostrar el 0 que me mostró al principio. Así les mostró, o nos mostró a todos ahorita el resultado, ¿cierto? Entonces ya sabemos que aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos en las otras de ahorita. Entramos de nuevo a la fórmula y esto lo vamos a multiplicar por el sueldo. Por el sueldo. Y vamos a tener que el monto de horas extras va a ser de 38. ¿Nos dio 38? Sí, lo mismo de ahorita, amor. Entramos a la fórmula al final, después del paréntesis, por el sueldo. Porque necesitamos saber ese porcentaje del sueldo en dinero, ¿cuánto es? Entonces, supongamos que aquí estamos hablando de dólares. $5,400 de sueldo. Por estas 15 horas extras va a recibir $38 adicionales al salario. ¿Por qué? Porque eso es el 0,7% de este sueldo que él tenía. Ahí está. Arrastremos a las demás. Ahí ya vamos a tener que algunos van a tener más que otros. ¿Por qué? Porque tuvieron más horas extras. Este que tuvo 40, vean, $553 de monto de horas extras porque tuvo más tiempo horas extras. No te dio ese, vamos a revisar a ver. En la que sigue nos dicen que dependiendo el fondo de pensiones, AFP es aseguradora de fondo de pensiones, dependiendo del fondo de pensiones en el que el empleado esté, tenemos que descontarle algo. Aquí en Colombia no es así, es como lo mismo para todos, ¿cierto? Pero en este caso tenemos unas variaciones como para hacer el ejercicio de que en algunos nos dio una cosa y en otros otra, ¿cierto? El descuento de AFP entonces va a depender del fondo de pensiones. Dice, Colpensiones 10%, Protección 9.98, Colfondos 12, Porvenir 11.6. Entonces a esta le vamos a poner el nombre. Seleccionamos la de AFP. ¿Cómo? ¿Qué le falta?
A esta le vamos a poner el nombre AFP. Listo. Ahora vamos a hacer ahí la función. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Buscar V o buscar H? Háganla ver. ¿Por qué no está? Ya lo pasé. Bueno, entonces, igual buscar V, ¿cierto? ¿Cuál es el valor buscado? ¿Qué es lo que vamos a usar para hacer la búsqueda? Muy bien. O sea, en este caso F3, que es por venir, ¿cierto? Vamos a empezar por ahí. Punto y coma. ¿Cómo se llama la tabla donde vamos a buscar eso? AFP, el nombre que le hayan puesto. Yo le puse AFP. Punto y coma. ¿En cuál columna está el porcentaje que yo quiero como respuesta? ¿En la 1 o en la 2? Muy bien, la 2. 2. Punto y coma. Quiero que esa búsqueda de esos nombres del fondo de pensiones sea exacto o que sea aproximado. Que sea aproximado. ¿Seguros que sea aproximado? Falso. Falso, que sea exacto, porque son textos, son nombres, ¿cierto? Recuerden que el aproximado solo nos va a funcionar con números. Entonces, falso. Listo, que sea exacto, el nombre que sea exacto. Y enter. ¿Qué nos dio? 0, pero ya sabemos que en realidad no es 0. Si usted le pone decimales, ya le va a mostrar ahí el resultado que hay, solo que nos está mostrando 0 porque no tiene decimales. Esto que nos dio lo vamos a multiplicar ¿por qué cosa? Por el sueldo. Por el sueldo. Entonces volvemos a entrar a esa fórmula. Nos vamos al final de la fórmula después del paréntesis. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Muy bien, asterisco y el sueldo imposible, eso. Y enter, ahí está. Entonces, ¿cuánto es el descuento de AFP para porvenir? ¿Sí ven por qué era sueldo imposible? Era todo lo que hay que descontarle. Arrastramos. Ahora, se van a encontrar con que hay una que nos dio ND. ¿Por qué nos dio ND? Porque no está en la tabla. Entonces él la buscó y no la encontró. Y si no la encontró, me dice ND. No encontró nada, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Pues podríamos hacer dos cosas. O agregar paro a la tabla o en caso de que esté. O en este caso vamos a cambiar a este empleado que está en paro, vamos a cambiarlo de fondo de pensiones para otro. Vamos a ponerlo en Colfondos. Entonces Colfondos. Le damos Enter y ya nos va a actualizar ahí cuánto es el descuento para ese. Ahí la pusimos en la más cara para acabar de usar. Cierto. Pues sin querer queriendo. Colfondos. Entonces ya tenemos ahí el descuento del fondo de pensiones. ¿A todos les dio el descuento del fondo de pensiones? Sí. La última que sigue, faltan dos. La que sigue se llama descuento de ISAPRE. Eso es el descuento de la salud. Miren que dice 9 APS, Sura, Sabia Salud. Tenemos otra tablita por allá abajo, ¿cierto? Nos dice, para Sura el 6.32, para MAPS el 7, para Sabia Salud 6.99%. Entonces a esta tablita le vamos a poner nombre, ¿cierto? ¿Qué nombre le vamos a poner? Entonces vamos a ponerle, yo le voy a poner salud. Salud. De la tablita de salud le puse el nombre salud. Salud. Esta tablita está de forma vertical o horizontal. O sea que tenemos que utilizar la función buscarme. Igual, vamos a hacerla. Voy a ponerla aquí más grande otra vez. Igual, buscar V. ¿Cuál es el valor buscado? La salud, ¿cierto? O sea, en este caso el primero es 9PSH3. Listo. Punto y coma. ¿Cómo se llama la tabla donde está la información? Salud. Listo. Punto y coma. Bien. ¿En cuál columna está lo que yo quiero como respuesta?
Está en la 2, ¿cierto? Esta es la 1, que es donde están los nombres. Y esta es la 2, que es donde están los porcentajes. Entonces, columna 2, punto y coma. Queremos que esa búsqueda sea exacta o aproximada. Exacta, son nombres, ¿cierto? Son textos, es falso. Listo, y enter. Ahí nos dio 0 supuestamente, pero si le ponemos decimales, vemos que tiene ahí el porcentaje de 0.7, ¿cierto? Que sería este 9PS. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle a esto? Entramos de nuevo a la fórmula con 2 veces clic y después del paréntesis lo vamos a multiplicar por es el asterisco, no lo olviden nunca, por el sueldo imposible. Por el sueldo. ¿Listo? ¿Cuánto nos da de descuento para ISAPRE? 3.78, ¿cierto? Todo esto es más caro que la hora extras, más alto que la hora extras. Ahí está. Entonces ya tenemos parte, mejor dicho, casi toda la tablita resuelta. ¿Qué nos falta? Al final nos dice líquido a pagar, o sea, ¿cuánto es el total que le vamos a pagar a ese empleado? Tenemos un sueldo. Tenemos que a ese sueldo hay que ponerle las horas extras, el monto de horas extras. Y tenemos un descuento de pensión y un descuento de salud. Entonces, hagan acá ustedes la operación y van a decir cuánto le vamos a pagar el primero. ¿Qué hay que hacer, profe? ¿Qué hay que hacer? Mire, tenemos el sueldo. Ya también sabemos cuánto se gana de horas extras. Y también sabemos que hay que descontar lo de la salud y lo de la pensión. Hagan aquí la operación necesaria para saber entonces cuánto en total le vamos a pagar a ese trabajador. Bueno, entonces el líquido a pagar. El líquido a pagar es igual, en primer lugar, ¿al qué? El sueldo. El sueldo. Más, yo lo pongo por aquí más pequeño para que se vea todo al mismo tiempo. Entonces igual a el sueldo más el monto de horas extras, ¿cierto? ¿Qué sigue? Menos, muy bien. ¿Por qué menos? Porque necesitamos descontar, descuento. Y menos el descuento del otro. Y enter. 4.433 me dio el primero. Arrastro la fórmula y ahí ya tengo los demás. Entonces vieron que lo de sueldo imposible era por algo. El sueldo inicial era 5.400. ¿Y cuánto le quedó? 4.433, porque son más los descuentos que las horas extras como tal, ¿cierto? ¿Cómo? Descuento de salud y descuento de pensiones. No siempre nos descuentan a los trabajadores. Ahí está. Entonces, sueldo más las horas extras, menos el descuento de pensión, menos el descuento de salud. Y ahí tenemos el resultado. Mientras lo van allá terminando, les voy a ir llamando a lista entonces.